Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar Dientes que cuentan historias. Ecología dental. Hablamos con Alejandro Romero. ¿Qué puede revelar un diente sobre la vida de un animal o de un ser humano que vivió hace cientos de miles o millones de años? Pues mucho más de lo que parece. Alejandro Romero, investigador de la Universidad de Alicante, va a explicar en Hablando con Científicos cómo la ecología dental utiliza el estudio de la forma, el desgaste y la microestructura de los dientes para reconstruir dietas, comportamientos y entornos del pasado. Gracias a la extraordinaria resistencia del esmalte, los dientes conservan información valiosísima sobre la evolución de los primates y de los homininos fósiles. Comparando especies actuales como babuinos, mandriles o gorilas con restos fósiles, los investigadores pueden inferir qué comían nuestros antepasados o por lo menos qué tipo de dieta tenían y cómo se adaptaron a los distintos ambientes. Una fascinante ventana a la evolución humana, escrita literalmente en nuestros dientes. Hablamos con Alejandro Romero, es investigador en el Departamento de Biotecnología de la Universidad de Alicante, es profesor titular de Biología Celular y se dedica a estudiar un campo que, francamente, a mí me resulta llamativo porque no lo había oído, ¿no? Ecología, pero ecología dental. Alejandro, muchísimas gracias por participar en Hablando con Científicos. Pues muchísimas gracias a vosotros, Ángel, y estoy encantado de estar aquí. Bueno, pues empecemos por las definiciones, porque ¿qué es eso de la ecología dental? Bueno, pues empiezo por lo más sencillo, es el estudio del diente como objeto de estudio y cómo este diente se adapta al entorno. Nuestro grupo de trabajo, nuestro modelo de estudio son fundamentalmente los primates, muchos otros mamíferos, pero fundamentalmente los primates es el modelo que estudiamos. Esto es una terminología anglosajona, es, dental ecology, que realmente al principio, pues en la década de los 70, década de los 80, se aplicaba más a estudios de rumiantes que ahora te hablaré un poco de las particularidades de los dientes, ¿no? De cómo van desgastando esos dientes y cómo esos dientes, igual que en nosotros, ¿no? Las patologías, pues las caries, los abscesos, los desgastes están relacionados con la alimentación, porque es un órgano que su función es la de la masticación, fundamentalmente las muelas, ¿no? Lo que nosotros llamamos la dentición poscanina, que es la que está detrás del canino, es decir, la que está detrás del colmillo, ¿no? Lo que nosotros conocemos como el colmillo. Y luego fue evolucionando y ya se fue adaptando mucho más al estudio de grupos que se estudiasen en su hábitat natural, ¿eh? Y entonces el interés de los primates como modelo de estudio para poder investigar o interpretar los homínidos fósiles a lo largo de la evolución, pues cobra un especial carácter de interés, ¿no? El tener estos modelos, ¿no? De estudio. Modelos de estudio que no son sencillos porque, bueno, nosotros trabajamos tanto con muestras de museos, pero también trabajamos con colonias que se tienen localizadas, no muchas. Y esta sería un poco la definición, ¿no? Para que se entendiese. El estudio de la morfología, el estudio del desgaste, de cómo se pierde el esmalte con su uso funcional
y el estudio de las patologías asociadas a un entorno. O sea que realmente dentro de lo que es el estudio de un resto fósil, vamos a ponernos en ese caso, podemos encontrar todo un esqueleto, pero parece ser que la historia que nos cuentan los dientes es infinitamente más diversa y compleja que el resto de los huesos, ¿no? Claro, los dientes, por la dureza y la resistencia del esmalte, el esmalte es un tejido fantástico y magnífico, ¿no? Porque al contrario que otros órganos, lo podemos considerar también un órgano porque es una estructura biológica morfofuncional, pues al igual que puede ser el cerebro, o al igual que puede ser la piel, o al igual que puede ser un órgano interno como un intestino, que es el que nos ayuda a procesar los alimentos, ¿de acuerdo? Estos órganos, no el diente, sino estos otros órganos, tienen la posibilidad, pues por la acción de las células, de ir regenerándose. La particularidad del diente es que una vez que cuando somos bebés perdemos la dentición decidua, que son los dientes de leche, cuando viene el ratoncito Pérez, los dientes que se forman y que erupcionan ya son los que tenemos, no tenemos no se reemplazan, ¿no? Esto no ocurre lo mismo, por ejemplo, pues con tiburones, que sí que pasa, o con la dentición de delante de los roedores, que también pasa, ¿no? Entonces, estos son los modelos que más se estudian ahora por el tema de la ingeniería, ¿no? De querer, salen muchas noticias a través de sistemas de ingeniería y de materiales sintéticos, pues querer regenerar los dientes o al menos tener unos dientes que duren, ¿no? Y que perduren, ¿no? Porque mm, los perdemos, ¿no? Pero la particularidad del diente, ahora un poco introduzco lo que has comentado de los fósiles, es que por esta dureza y resistencia en el registro fósil también se conserva mucho más. Para que te hagas una idea, en la escala de minerales, ¿no? Si tenemos una escala de 0 a 10, siendo 10 el diamante, que podemos asociar con mucha dureza ese mineral, pues el esmalte tiene una dureza entre 6,5 y 7. Es extraordinariamente duro. Se desgasta por el contacto entre los dientes cuando masticamos y por partículas abrasivas, es decir, y abrasivo entendemos por aquella partícula que es capaz de dañar o de producir un microdaño en el diente. Entonces esto, a lo largo de la vida de un animal, por su uso funcional, se va desgastando. Sí, porque el esmalte viene a ser la capa más exterior, más dura, la que recubre la corona de los dientes, ¿no? La capa más externa, este es el esmalte. Y debajo del esmalte hay otro tejido que es infinitamente más blando y menos resistente, que es la dentina. Entonces, cuando se pierde el esmalte, que se pierde, todo el mundo cuando se cepilla ve como unas cúspides, ¿no? Ahora te hablo un poco de esas cúspides, que son las que sirven para masticar y que no son iguales en todas las especies, ¿no? Pues entonces, claro, ya corremos el riesgo de que hay una entrada, pues para bacterias y hay una entrada, pues para fundamentalmente el estreptococo, ¿no? Que es el causante de la caries. Y esto ocurre igual en todos los animales, exactamente igual. Es una entrada de patógenos cuando el esmalte es lo que nos protege. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué estudiamos estos primates? Porque cuando nosotros encontramos un fósil o estudiamos un fósil de hace miles, cientos de miles o millones de años, nosotros podemos únicamente hacer una aproximación a la reconstrucción de su medio ambiente, es decir, de su ecología, ¿no? Aquí entra la palabra ecología en su conexión con el diente. Y en este caso, si estamos hablando de fósiles, de la paleoecología. Los investigadores tienen muchas técnicas, tienen técnicas de reconstrucción del paisaje, de la vegetación, de las dataciones geocronológicas, pero no podemos saber al 100% cómo era África, ¿no? Hace 15, 20 millones de años, ¿no? O cómo era Europa hace 50, 60 millones de años. Hacemos una reconstrucción. ¿Cómo nosotros podemos interpretar cómo ha vivido ese fósil, por ejemplo, a través de los dientes como modelo de estudio? No soy el único modelo de estudio, porque también tenemos restos de cráneos, restos de esqueleto postcraneal. Yo no estudio eso, estudio los dientes. Pues comparándolo con modelos conocidos. Y entonces esos modelos conocidos son fundamentalmente lo que nosotros estudiamos. No quiere decir que no estudiemos también fósiles, pero los fósiles tienen
una limitada información que puede ser enriquecida con los modelos de primates conocidos. O sea que cuando os encontráis ante un diente, por una parte estudiáis primero la forma, ¿no? Entiendo que la forma es distinta, como has dicho, para las distintas especies, y eso os permite de alguna manera identificar la especie a la que pertenecía su dueño, ¿no? Claro, fíjate, ahora mismo hay catalogadas unas 500 especies de primates, ¿eh? Hoy en día los primates pues se encuentran en la zona ecuatorial. No quiere decir que no hayan habitado otros entornos, nunca los fríos, nunca los polos extremos, pero en Europa habían primates, en Norteamérica habían primates que ahora no los hay. Ahora están todos en la parte del Ecuador. Primates americanos, que se denominan platirrinos, y primates africanos y asiáticos fundamentalmente, ¿no? Que son catarrinos. Dentro de todas estas especies te puedes imaginar, incluidos los lemúridos, ¿no? En Madagascar, que se concentran en Madagascar, tienen una extraordinaria diversidad de tamaños, formas, que escalan con su tamaño corporal. Claro, no podemos tener un primate de medio kilo o de 2 kilos que tenga unos dientes como pelotas de tenis, ¿no? Entonces, claro, más que el tamaño, ¿no? Que está compensado con el tamaño Claro. dental, con el tamaño corporal, con el tamaño del cerebro, con el tamaño de la especie en general, nuestros dientes igualmente, ¿no? Lo interesante es la variabilidad de formas, ¿no? Entonces, bueno, para explicar dos modelos dicotómicos muy sencillos que todo el mundo entienda, nosotros tenemos una morfología, si nosotros nos miramos en el espejo cuando nos cepillamos los dientes, nosotros tenemos una morfología de cúspides, romas y de superficies más o menos planas, ¿verdad? No tienes cúspides muy pronunciadas, ¿no? En cambio, si cogemos un comedor de hojas, que se denomina folívoro, ¿no? Por las hojas, como un colóbido africano que se pueden ver en los zoológicos, que son los primates que habitan en los árboles. Estos primates tienen cúspides que son muy puntiagudas y pronunciadas. Entonces, la morfología se supone, ¿no? Que a lo largo de la evolución y a lo largo de la filogenia ha hecho, y aquí está una de las claves, ¿no? Que una estructura sea funcional para un tipo de ecología. ¿Por qué? Porque en ese tipo de ecología va a haber un tipo de alimentación. En la sabana africana, encontrar frutos suculentos, azucarados y carnosos es mucho más complicado que en la selva. Entonces, si nosotros estudiamos fósiles que los paleontólogos y los paleocólogos determinan que están en un ambiente semiárido, el modelo de estudio comparativo debe ser un primate que esté adaptado a un mismo tipo de ambiente. Si nosotros establecemos modelos de esos primates conocidos, nos sirve para interpretar, porque la magia de los fósiles es que siempre están abiertos a interpretaciones, ¿no? Claro. O sea que entonces la forma ya evolutivamente impone una determinada ecología. Es decir, que si es un primate que vive en la selva, que come hojas, la forma de sus dientes es la óptima, digamos, evolutivamente hablando, para masticar ese tipo de alimento, ¿no? Y que si fuera, por ejemplo, si le ponemos a ese primate Claro. un diente como entiendo que los nuestros, que no son así, ¿no? Pues tendría más dificultades para alimentarse ahí, ¿no? O sea, hay una selección natural ahí. Ahí, pero dos cosas. Entonces ahora vamos a complicarlo un poco más, si te parece. Vamos a atornillar un tornillo con un destornillador de estrella cuando el tornillo no es para un destornillador de estrella, ¿vale? Entonces, ahora, cogemos en África, nos podemos hacer una idea de la biodiversidad de hábitats que hay, sobre todo en el África ecuatorial, la parte central mucho más selvática, República Democrática del Congo, es decir, la parte más del oeste más selvática y la parte más del este más árida, ¿no? En Kenia, en Tanzania, etcétera, etcétera. Ah, yo te digo que hay subespecies con una misma morfología que las encontramos tanto en la selva como en la sabana. Con lo cual, ahora tú me dices, claro, entonces lo que tú me estás contando no es exactamente un modelo general. No,
no es un modelo general y eso es lo que nosotros estudiamos. ¿Cómo es posible que hayan, o si asumimos que hay morfologías adaptadas a un medio ambiente, cómo encontramos la misma morfología adaptadas a diferentes medios ambientes? Entonces, ¿qué es lo interesante? Vamos a estudiar cómo esas morfologías están adaptadas a esos diferentes medios ambientes, porque entonces podemos comprender cómo la selección natural, o en este caso el proceso de especiación, o en este caso el proceso de adaptación, porque los animales y, en general y los primates en particular han podido sufrir cambios en el entorno muy importantes y hayan hecho que se adapten a ese nuevo entorno con una serie de herramientas que ellos tienen y que no han podido cambiar a corto plazo. A lo mejor si los estudiamos dentro de 1 millón, 2 millones, 3 millones de años, ya se han adaptado. ¿Puedes poner un ejemplo que nos aclare eso? Un ejemplo para que se entienda. Nuestra muela del juicio, ¿no? Que todos conocemos como muela del juicio, que es el tercer molar. ¿Verdad que cada vez tenemos menos espacio? ¿Verdad que cada vez se nos quitan más los terceros molares? ¿Verdad que cada Sí, vez parece que los dentistas le tienen una particular manía, ¿no? una particular manía? Pues esto, cuando se estudian poblaciones antiguas, hay un espacio retromolar que no impedía que erupcionase el tercer molar de forma correcta. Solo la evolución que se ha reducido en nuestra especie progresivamente, la parte facial, las mandíbulas se han hecho más gráciles, pues han hecho que un programario genético en el que ese diente tiene que erupcionar sí o sí, aún no ha cambiado. ¿Cuándo cambiará? No lo sé, se está estudiando. En cambio, por ejemplo, el tercer molar en las especies de primates es fundamental, fundamental, porque conforme se va desgastando el primer molar, que es el primero que erupciona, luego se desgastará el segundo y finalmente se desgastará el tercero. Imagínate una esperanza de vida, un ciclo vital de vida de 12 años, como mucho, un chimpancé 30 años o un gorila 30 años. Si están los dientes desgastados, el animal no puede comer y entonces se muere. Bueno, eso es en cuanto a la forma, ¿no? Digamos, de los dientes. Y luego hay otro aspecto, lógicamente, tú lo has mencionado, ¿no? El uso que le demos a esos dientes, que lógicamente dejan ahí sus marcas. Y por lo tanto, a mí me llama mucho la atención, como he podido leer en algunos escritos sobre tus investigaciones, que le llamas la caja negra de la criatura, ¿no? O sea, guarda ahí información no solo de lo que es, sino de lo que ha vivido. Se abre la caja de los truenos, ¿no? De toda la información. Entonces, bueno, es verdad que la morfología, como estamos comentando, da muchísima información interesantísima, porque además nosotros estamos trabajando ahora. Esto ya se hacía hace muchísimo tiempo. De hecho, ya discípulos de Darwin ya empiezan a estudiar cómo son de diferentes un diente con respecto a otro, ¿no? Para ver su función, porque llama muchísimo la atención una palabreja, ¿no? Que yo voy a explicar, que es la heterodoncia, es decir, la diferencia en formas y en tamaños que nosotros tenemos en nuestra dentición y sobre todo en la dentición poscanina, ¿no? Entonces, la morfología da muchísima información y tenemos un montón de líneas abiertas sobre ese tema. Pero una de las líneas de investigación que hemos dedicado muchísimo esfuerzo es al desgaste, ¿no? El desgaste, o sea, cómo esos dientes, a medida que se han ido usando, han ido perdiendo, digamos, parte de ellos precisamente por su uso, ¿no? Para que se entienda, si nosotros en nuestro modelo de estudio, que estudiamos hominoideos, es decir, gorila y chimpancé sobre todo, ¿no? Porque nos interesa los primates genéticamente más cercanos a nosotros que habitan África, podíamos estudiar los asiáticos como el orangután, pero nos pilla un poco más lejos y cuesta más dinero, ¿no? Pero los africanos, nosotros ya tenemos varios trabajos publicados y algunos que se van a publicar dentro de poco, en los que encontramos diferentes adaptaciones en diferentes especies de gorilas, porque los gorilas no están adaptados todos a un mismo medio ambiente y varían en ecología y en altura, y entonces la altura condiciona igualmente la capacidad del entorno para producir determinados alimentos. Entonces los gorilas de tierras bajas son más frugívoros, es decir, comedores de fruta,
y los gorilas de tierras altas, como los gorilas de montaña, que es uno de los modelos de estudio que estudiamos, pues son eminentemente folívoros, comedores de hoja y en las estaciones comedores de bambú. Por tanto, encontramos diferentes patrones o ratios o tasas de desgaste a lo largo de la madurez del Sí, o individuo. sea que la forma de sus dientes es la misma, Parecida, parecida, pero luego el uso marca ya las grandes diferencias, ¿no? Ajá. correcto. Entonces, claro, nosotros desde hace mucho tiempo, porque nos da aparte que más satisfacción a nivel de investigación y a nivel de resultados, porque podemos estudiar grupos amplios, podemos estudiar el dimorfismo sexual, que es importantísimo, ¿no? Ver si hay diferencias entre machos y hembras en el consumo, en los tipos de alimentos. Ahí entraríamos a hablar de los periodos de lactancia y no lactancia por parte de las hembras, la ratio de embarazos, por ejemplo, cuando la hembra tiene que alimentarse más, es decir, una serie de preguntas que los fósiles están muy limitados, ¿no? Entonces, no quiere decir que no nos interesen los fósiles, pero desde hace años nos centramos más en esos modelos de ecología dental en primates de conocidos y de ambientes y de entornos que nosotros podemos controlar, porque estamos viendo los animales vivos, ¿no? Para estudiar eso, lógicamente, hace falta unos métodos muy específicos, ¿no? Cuando llega a tus manos un diente para estudiar y quieres estudiar estas cosas, la ecología dental, ¿qué hacéis con ese diente? ¿Qué miráis, así con un poquito de detalle para que nos enteremos bien de cómo trabajáis? Bueno, los modelos de estudio, que son los modelos dentales, en las colecciones los registramos a partir de moldes, como si fuesen los de odontología de las clínicas. Y en el caso de el estudio, por ejemplo, de papiones, ¿no? Como los babuinos de Tanzania, se anestesian y también se les hace un molde. Esos moldes sirven para luego hacer una copia, ¿eh? Y esas copias, que son de diversos materiales, algunos para microscopía, otros para fotografía, ¿no? Lo que hacemos en los últimos años es escanearlos. Hacemos modelos tridimensionales. Entonces, esos modelos tridimensionales, pues, nos sirven para, con programas de análisis de esos modelos 3D, pues poder calcular distancias para obtener cómo es de largo o cómo es de ancho o cómo es su área de superficie. Y luego también aplicando una serie de librerías de análisis, pues obtenemos cómo son las curvaturas, como si fuesen las montañas, ¿no? Que vemos en el horizonte cuando estamos conduciendo, pues si los picos son más altos, los valles se hunden más, cómo es la complejidad, cómo es el relieve, cómo es la curvatura. Se parece mucho a la geología, ¿no? Digamos, porque es como ver un diente, es como ver un paisaje, ¿no? Como ver un mapa de algo, ¿no? Y luego también nos sirve para calcular, lógicamente, el desgaste, ¿eh? Con las áreas que se queden de la pérdida de esmalte y que se vea la dentina. Y luego otros modelos los utilizamos para el microscopio, ¿eh? Utilizamos el microscopio o cualquier microscopio convencional o ya técnicas más avanzadas, pues de microscopía electrónica o de microscopías de superficie, donde vemos pues las características microscópicas de esas superficies, donde también se ven esas abrasiones y también se ven las líneas de crecimiento del diente, que se ven unas líneas como si fuesen la de los árboles, igual, ¿m? Y se pueden cuantificar para ver el tiempo que ha crecido ese diente y establecer, pues, a través de fórmulas matemáticas muy sencillitas, pues ver qué relación o qué covariación hay entre los diferentes variables, porque esto que te estoy contando son variables. Eso significa que para utilizar esa microscopía, la copia debe ser muy buena, ¿no? Para que conserve las raspaduras o rayaduras que puedan encontrar por el uso, ¿no? De hecho, sí, de hecho, bueno,
Ahora ya sabemos las siliconas, pues son las siliconas, todo el mundo le han hecho a lo mejor una copia de los dientes. Bueno, pues las de los odontólogos son peores, ¿no? Porque tienen que gastar más. Nosotros compramos unas muy específicas y la resolución es micrométrica. Luego al final tienes también una cosa muy bonita después de todos estos años, que estás invitado y todo el mundo que le interese, pues que es un repositorio, una colección de miles de dientes, de fósiles y de primates no humanos, que da mucha satisfacción pues con el alumnado, ¿verdad? Cuando se tienen esos modelos para ver las diferencias de tamaño que muchas veces en los libros no se ve, ¿no? El tamaño, la forma, el cómo se organizan los dientes, ¿no? Y a veces te dicen, ah, qué pequeño, ¿no? O ah, qué grande, o ah, qué complicado, ¿no? No me imaginaba que era esto, ¿no? O sea, Claro, y además al ser copias, imagino que no hay problema si en algún momento se cae o se rompe o lo que sea, se pueden... claro, ahora ya, fíjate, en los últimos años en docencia, que esto yo no me lo podía haber ni imaginado, ¿no? De pasar de la transparencia, que a lo mejor alguien nos escucha y dice, ¿qué es eso de la transparencia, no? Pues sí, la transparencia era lo que utilizábamos antes de que estuviera el cañón, ¿no? Y entonces, claro, yo no me podía imaginar que los talleres que yo hago, las prácticas, los hago ya con modelos virtuales, que ni siquiera hay que tocarlo. Pero yo creo que aprender se aprende tocando y siempre, aparte de esto, pues el manipular los objetos, ¿no? También con los colegas de anatomía se aprende mucho más, ¿no? Se aprende un montón de anatomía. Al que le interesen los dientes de los primates, ¿no? Que no hay tanto, no hay tanta gente que le pueda interesar, ¿no? Marcas, ¿se puede identificar los alimentos que las han producido? ¿Hasta qué punto se puede identificar? El resultado no es exactamente lo que ha comido, es el poder abrasivo de ese alimento. Entonces, los frugívoros, los comedores de fruta, tienen un patrón de arañazos, digamos, de estrías, ¿no? Que nosotros le llamamos estrías o abrasiones microscópicas, ¿no? Que analizamos en áreas estandarizadas y medimos y cuantificamos. Pues a lo largo de estos años hemos trabajado con muchísimos primates y también con fósiles. Y entonces la primera variable discriminatoria es el número. Los primates o los homininos fósiles que hemos analizado durante más de 20 años, que tienen una dieta muy abrasiva, presentan un mayor número, una mayor densidad de estas estrías. O sea que tienen más arañazos, más marcas. Más marcas, en ¿No? áreas estandarizadas, en un mismo diente, todo muy controladito, ¿no? Y la longitud también varía, ¿vale? Por ejemplo, un gorila de montaña tiene muy poca densidad y de estrías muy largas, Ajá. ¿vale? Y esto es compatible pues con dietas folívoras, comedores de hojas, ¿no? Un frugívoro, por ejemplo, un chimpancé, por ejemplo, que es más omnívoro, come de todo, pues tiene mucha más densidad y de estrías más cortas y más irregulares, ¿no? Entonces, por analogía con el entorno, nosotros podemos interpretar que un tipo de dieta es compatible con este patrón que nosotros registramos, pero no podemos saber exactamente qué es lo que ha comido el animal en vida. Pero se pueden averiguar muchas otras cosas, como vamos a comprobar dentro de un momento, después de este pequeño descanso. Volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web, cienciaes.com, podéis encontrar más de 500 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Todo en cienciaes.com.
Continuamos hablando con Alejandro Romero. Es investigador en el Departamento de Biotecnología de la Universidad de Alicante, donde es profesor titular de Biología Celular, y nos está hablando de ecología dental, porque los dientes cuentan historias. Alejandro, decías que el análisis de los dientes, esa ecología dental, permite saber qué tipo de dieta consumió en su momento el espécimen, ya sea animal o ya sea homínido o humano, mientras vivía, pero no se puede saber expresamente qué tipo de alimento estaba tomando. ¿Qué otras cosas podemos averiguar? ¿En qué habéis estado trabajando? Lo que hemos trabajado en los últimos años, que es bastante interesante, es el tema del destete. Los primates, por ejemplo, y en particular los modelos que hemos estudiado de chimpancé y de gorila, tienen un ciclo de desarrollo un poquito diferente al de los humanos, ¿no? Entonces, pues bueno, el bebé cuando nace, la mamá está con él unos meses, un año, y entonces empieza a apartarlo de ella para que aprenda. El bebé, o sea, no aprende porque le enseñan, aprende porque ve. Entonces, él imita y empieza a adaptarse a la alimentación del adulto, con lo cual el paso de la lactancia a otro tipo de alimentación es, aparte de muy brusco, que es el mismo tipo de alimentación, no pasa con nosotros, ¿verdad? De la lactancia se pasa a alimentos blandos y poco a poco se va pasando a alimentos dentro del abanico del menú adulto, ¿no? En los primates no ocurre esto. ¿Y eso podéis detectarlo en las marcas Nosotros que quedan con en los estas dientes? marcas sí que hemos encontrado que en esos tránsitos es verdad que hay una muy baja o nula densidad de estas abrasiones porque el bebé aún no se ha adaptado a la dieta del adulto y en muy poco tiempo ya se ve un patrón totalmente diferente, ¿no? Y entonces efectivamente se demuestra cómo esos alimentos están produciendo estos arañazos. Estos arañazos es la señal microscópica de que el esmalte, cuando tú lo ves en mi laboratorio, que ves que el esmalte se ha desgastado, el esmalte no se desconcha como si cavásemos un hoyo. El esmalte se desconcha a microabrasiones, poquito a poquito, poquito a poquito, ¿no? Si te hubiese hecho un molde cuando tú tenías 15 años y te lo hago ahora, si no te has cambiado los dientes, yo te demuestro cómo se han ido puliendo ese tipo de cúspides. ¿Qué pasa? Que nuestras dietas están mucho más procesadas. No molemos el pan en molinos de roca con restos de cuarcita, que es lo que realmente pues hacen algunas poblaciones africanas aún, ¿no? Por eso también son modelos que hemos estudiado a lo largo de estos años. Entonces, en esas señales podemos definir, digamos, que hay de distintos tipos, ¿no? Unas que son de desgaste de uso, que esas cúspides que se van perdiendo, otras que son grandes abrasiones o señales de a lo mejor de haber masticado algo demasiado duro y que ha dejado ahí la marca, y luego están esas de microdesgaste dental, que le llamáis vosotros, ¿no? Que son las pequeñitas. Claro, eso ahora lo podéis analizar en muchos tipos de dientes de distintas especies, lógicamente. ¿Qué especies estudiáis y qué es lo que os van diciendo los dientes de esas especies? Luego ya entraremos en lo que es nuestros ancestros y qué es lo que se averigua de ellos. Bien, pues bueno, en principio nosotros cuando no teníamos la capacidad de infraestructura, pues íbamos a los museos intentando hacer modelos de primates que sabíamos que estaban adaptados a diferentes tipos de dieta y por tanto a diferentes tipos de alimentos y establecimos modelos que ya publicamos, ¿no? Pues primates, como te decía, primates que se denominan durófagos, que son primates que aunque son muy pequeñitos, en África Central y en África del Este, aunque son pequeños, pues se alimentan tanto de los árboles, de la alimentación que saca de los árboles, como bajan al suelo a comer semillas, semillas, raíces, etcétera, etcétera. Entonces estos modelos son muy abrasivos. Estos modelos desgastan los dientes a nivel microscópico y a nivel macroscópico de una manera muy rápida. O sea, tanto las hojas como los tubérculos y las semillas de cáscara dura, ¿no? Estos en concreto que tienen una combinación, tienen un menú amplio, ¿no? Les gusta tanto comer alimentos del suelo, con lo cual los silicatos del suelo pues hacen que se desgaste más el diente,
como también comen hojas, por supuesto, porque realmente, menos nosotros que no podemos digerir grandes cantidades de celulosa, todos los primates comen de todo. O sea, es muy difícil decir, este es un primate que solo come hojas, porque no es verdad. El primate come lo que puede. Y muchos primates que se pensaban que no comían carne, ahora cada vez hay más primates que comen carne. Entonces, es una manera de clasificar como en la taxonomía, ¿no? Que es una manera muy, muy ligera, pero realmente un animal comerá lo que esté en el entorno, al igual que nosotros. Y luego, pues tomábamos modelos que nosotros sabíamos que eran frugívoros y establecíamos otro patrón, o folívoros que establecíamos otro patrón. Y todo esto lo hacíais a partir de los especímenes que había en los museos, entiendo que ibais a un museo donde había esqueletos o había animales disecados y demás y podíais extraer de ahí los moldes y estudiar. Pero claro, me imagino que también extraeríais esos datos de animales en libertad o animales vivos, ¿no? Cuando llegó el momento y la infraestructura y los contactos suficientes es cuando empezamos a trabajar con modelos vivos. Claro, esto cambió la perspectiva por completo, ¿no? Entonces, bueno, de muchas diferentes investigaciones que hemos realizado y que están publicadas, te voy a hablar de una en particular que nos sorprendió y además es un referente que ya aparece en las enciclopedias y todo, ¿no? Nosotros empezamos a trabajar con un babuino, el babuino amarillo, que se distribuye por el este de África y está adaptado a la sabana, ¿eh? Lo hemos visto todos en los reportajes, ¿no? Con cola, el papio, ¿no? Son papiones, ¿no? En este caso, el papio cynocephalus del parque de Amboseli, con investigadores de la Universidad de Duke y con colaboradores, pudimos acceder durante un montón de tiempo a hacer moldes de los animales que tienen controlados, que los van siguiendo, los van viendo, si la hembra se queda embarazada o no, les ponen nombres, les ponen collares, un seguimiento para conservación. De hecho, Jean Allman y Susan Albers fueron hace un par de años o tres, no me acuerdo, Fronteras del Conocimiento del BBVA, que es un premio importante a la trayectoria de estudio y conservación de primates a muy largo término, ¿no? Desde los años 60. Entonces, aparte de estudio de extracción de sangre, etcétera, etcétera, para ADN o estudio de parasitología, o se les mide o se les hace varias cosas por varios investigadores, había un momento que nos dejaban hacer moldes. Entonces, esos moldes nos servían para asociar la metodología que nosotros aplicamos a un individuo que sabíamos lo que había comido, que sabíamos cuándo había nacido y que sabíamos cuándo se muere, si ya está muerto. Incluso hay veces que se repetía la captura, con lo cual podíamos ver diferencias. Bueno, eso fue un modelo que trabajamos. Y luego nos llegó la oportunidad con el CNRS francés de estudiar el mandril en Gabón, el mandril exfins, que ahora te lo voy a decir y vas a saber quién es ese que parece un Ah, sí, payaso. ese que tiene un hocico muy curioso, ¿no? La nariz y una parte roja y luego unas franjas azules a los lados, una barba como amarillenta. La verdad es que sí, lo he visto y me llama muchísimo la atención. También las nalgas son azules y violetas, tiene tonos muy llamativos. Es magnífico, ¿no? Que en el Rey León aparece en la sabana, pero no es de sabana, es de selva, ¿eh? ¿No? Es muy característico. Y que tienen un parecido muy grande con otros con otra especie que son los babuinos, ¿no? Que en ese trabajo los comparáis los dos, ¿no? Bueno, pues genéticamente son prácticamente hermanos. Morfológicamente son prácticamente hermanos. La, el- la morfología dental no cambia absolutamente nada y uno está adaptado en Gabón a miles de kilómetros de distancia y el otro está en Kenia y en Tanzania. Cuando estudiamos con nuestras metodologías, obtenemos un resultado, ¿no? Entonces ahora yo te pregunto, si las abrasiones en un medio de sabana presumiblemente son mayores, ¿verdad? Porque el babuino está comiendo rizomas que tenemos contabilizados, rizomas, raíces, tubérculos, y el mandril es más frugívoro porque está en un medio selvático. Además, Gabón es una selva en el Parque Nacional del Acadi súper cerrada, ¿no?
¿quién tiene más abrasiones y quién desgasta más? Bueno, lógicamente, según lo que has contado, pues entiendo que los de la sabana, ¿no? Pero cuando me lo preguntas es por El de algo. la sabana, pues no. Encontramos, claro, aquí está la gracia. Aquí está la gracia, sí. Encontramos que los frutos que caían estaban recubiertos de la tierra que era de origen volcánico y esa obsidiana hacía que los desgastes en el mandril fuesen mayores que en el babuino. Claro, eso es ecología dental pura, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ese es el modelo así más llamativo, ¿no? A partir de ahí dijimos, vale, o sea, tenemos géneros, especies y subespecies con una misma morfología que la selección natural ha hecho que haya una morfología presumiblemente, ¿verdad?, adaptada a un medio ambiente, pero la selección natural nos ha engañado. O sea, hay morfologías que presumiblemente están adaptadas a un medio ambiente y no es así. ¿Qué es lo que está adaptado al medio ambiente? Claro, la fisiología. ¿Por qué el mandril tiene tantos colores? Porque se tienen que ver los machos y las hembras en la selva. Por eso tienen tantos colores. Y los otros son amarillos, babuino amarillo, con el pelo que se le quema porque le está dando el sol todo el rato. Entonces, como las bandas son muy amplias, no necesitan tanta identificación. Entonces, la fisiología sí que juega un rol importante, ¿no? Pero en la diversificación de estos dos modelos, que sí que encontramos variabilidad fisiológica evidente, ¿verdad? En el rostro, en el pelaje, todo esto, en los dientes no. Entonces, claro, el siguiente paso fue buscar un modelo. Y ese modelo llegó gracias al contacto, bueno, al modelo de gorila y de chimpancé, sobre todo el de gorila. Es el contacto que iniciamos con la Dian Fossey Foundation, de todo el mundo habrá visto, y si no lo han visto, que la vean, porque es muy recomendable, Gorilas en la Niebla, la película de Sigourney Weaver, ¿no? Sí, la verdad es que es una película espectacular en todos los sentidos. Recomiendo que la vean si no la han visto porque merece la pena. Que cuenta la historia de Dian Fossey, que fue asesinada allí en los Virunga y que fue la que inició, bueno, continuó con otras investigaciones anteriores, pero bueno, la que más divulgó el estudio y la conservación del gorila de montaña, ¿no? Que fue una de las razones por las que la mataron, ¿no? Porque estaba en contra directo con la caza furtiva, que aún sigue estando, ¿no? Y ese es el modelo que estamos estudiando ahora, el gorila de montaña. Y pasemos ahora al otro punto, claro. Nosotros al final somos Lo primates somos, lo como somos. ellos, pero nuestra historia nos interesa más, lógicamente, porque es la nuestra. Y ahí lo que tenemos de ancestros nuestros o especies relacionadas con nuestros ancestros son fósiles, dientes, lógicamente. Ahí a poco se puede saber realmente de lo que comieron, salvo lo que podáis averiguar, ¿no? Claro, en nuestros modelos dentales lo que podemos hacer es, para que se entienda, ¿no? Analizar el diente fósil con las mismas técnicas y con análisis estadísticos, matemáticos, pues preguntarle a ese diente, oye, ¿tú dónde caes, ¿no? En el gráfico, digamos, ¿no? ¿Más aquí o más allá? Entonces, por similitud, pues cae en un sitio. Ah, mira, pues cae donde los gorilas. Vale, pues entonces nosotros interpretamos con nuestra metodología, pues que probablemente esa especie fósil estaría adaptada a un mayor consumo de hojas, vamos a poner, ¿no? Que caen donde los chimpancés, pues lo mismo, ¿no? O sea, sería más omnívoro, ¿no? Pero lo mismo pasa, por ejemplo, con colegas que pueden estar estudiando la versatilidad de la manipulación de las manos o en la bipedestación, es decir, tienen un fémur o tienen una tibia o tienen un húmero o tienen un radio y al fósil le tienes que hacer hablar tú. El fósil no está escondiendo sus secretos, ¿no? Entonces necesitas modelos comparativos. Esto es así. O sea, un modelo que estamos terminando ahora, llevamos trabajando con él 4 o 5 años. Pues imagínate, porque analizamos 500, 600, 800 muestras, ¿no? Recogidas de todo el mundo. Si tengo un fósil, en una tarde lo analizo. Pero si no puedo preguntarle al fósil a quién te pareces, no puedo interpretarlo, ¿no? Esa es la manera en la que la paleontología humana
o el estudio de los fósiles puede llegar. Entonces, la interpretación es cuestionable porque a lo mejor otro aplica otra técnica y le cae un poquito más a un lado o un poquito más a otro. Por eso te hablaba de muchas veces de por qué no, ¿no? Satisfacción científica de decir, bueno, pues me tiro más a los modelos, a los modelos conocidos para poder trabajar con edades conocidas, con sexos conocidos que, que te da una visión de la biodiversidad y de la adaptación muchísimo mayor. Lo que pasa es que los fósiles son más sexys. Siempre los fósiles son los que venden el producto, pero el producto, si te fijas, la letra pequeña está interpretada a partir de un modelo conocido. No verás nunca una interpretación de un fósil sin un gráfico, ¿verdad? Donde el fósil esté ahí en un punto comparado con otras especies de primates. Si comparamos a Atapuerca o comparamos neandertales o comparamos Australopithecus, pues no se van a comparar con caballos o con elefantes, se tienen que comparar con primates, ¿no? De todas formas, estos estudios van aportando al final, claro, hay muchas formas de estudiar un fósil, entiendo, y cada una de esas formas aporta una información que Correcto. al final se complementan O y en no, el... o hay veces que no covarían y que unas te dan una señal de un lado y otras te dan una señal que te tiran al otro. Y entonces dices, ahí va, ¿no? Entonces complementan, como tú estás diciendo, pero muchas veces no van en el mismo camino. Pero esos detalles que vosotros estudiáis, esas marcas que van dejando, claro, a lo largo de la evolución, pues hemos ido cambiando también de dieta. Entiendo que ahí quedarán esa marca de esos cambios de dieta, ¿no? No es lo mismo cuando éramos, lo que decías, pues comíamos solamente frutas, a cuando empezamos a comer carne o cuando ya sembramos cereales y nos alimentamos de trigo o arroz, ¿no? Sí, Eso sí. esos cambios más dramáticos, digamos, ¿no? Del paso de una caza-recolección, ¿no? Se puede discutir, pero a lo mejor desde que empezamos a caminar erguidos con el Homo ergaster, ¿no? Como con el Homo erectus hace 2 millones de años, que ya empezamos a tener una dieta más versátil, ¿no? Se habla de versatilidad de la dieta, ¿no? Entonces, claro, ya no somos modelos de frutas u hojas, ¿no? Somos modelos omnívoros, ¿no? Entonces, hay fluctuaciones, se van viendo las fluctuaciones. Hubo una escuela, por ejemplo, en el caso de los neandertales, ¿no? Que siempre son súper famosos, siempre los neandertales, ¿no? Pues durante muchos años se acompañaron los estudios genéticos con los estudios de químicos sobre huesos y dientes y daban una señal trófica muy similar a un lobo, por ejemplo, y entonces se interpretaban los neandertales como hipercarnívoros, ¿no? Y entonces, claro, la comunidad científica decía, pero ¿qué pasa? Que tenemos hace 250.000 años individuos que perfectamente nos los podríamos cruzar por la calle, ¿no? Que eran más robustos, pero bueno, ya sabes que hay también mucho neandertal por ahí, ¿no? Entonces, claro, pues no, o sea, siempre se cuestionaba. Entonces, por ejemplo, el estudio de dientes y en concreto estas marcas que nosotros publicamos, un poco cambiaba esa visión y se veía que efectivamente, o sea, nosotros no podíamos decir lo que ese neandertal había comido, pero las señales de los dientes nos daban una abrasividad mayor que la carne, ¿no? Porque la carne no es abrasiva, digamos, ¿no? Entonces, por eso te digo que en todas las publicaciones o en todas las investigaciones que hemos ido haciendo, no solo nosotros, sino otros muchos grupos de investigación, pues al final haces como un mapeado y ves pues muchas fluctuaciones con el clima, con las adaptaciones, con el entorno, ¿por qué no? En el Mediterráneo no comemos lo mismo que en el norte y en Alemania o bueno, no te digo Alemania, en Escandinavia o en Groenlandia, pues no vamos a comer lo mismo, evidentemente, porque el entorno nos da otro tipo de alimentación, ¿no? Entonces, sí, lo bonito es que poco a poco cada vez vamos sabiendo más, sabemos más que hace 10 años, mucho más que hace 20, muchísimo más que hace 40, ¿no? Y se va acumulando conocimiento y eso pues va dando juego a muchas interpretaciones y a ir un poco cada vez conociendo más de nuestra evolución y de nosotros. Es innegable la revolución de la genética. Pero la genética ahora, por ejemplo, está yendo muy relacionada
Lo sabes con el estudio de la microbiota, por ejemplo, también, el estudio de la alimentación, ¿no? También cosas que antes no estudiábamos, las bacterias, ¿no? También toda esa paleogenómica que hace unos años llegaba hasta aquí y ahora llega capaz de secuenciar un patógeno en toda Europa, ¿no? Y calcular su evolución y su tasa de especiación, de reproducción, o sea, una cosa increíble, ¿no? Y la reconstrucción de los medios ambientes a partir de los sedimentos también, incluso se consigue ADN de los sedimentos, es decir, esto va a marchas, te compras, ¿no? Yo siempre lo digo a mis alumnos, ¿no? Si tú te compras un móvil esta semana, cuando vayas a comprarte el mismo la semana que viene ya no lo tienes. O sea, ya ha cambiado la marca, ¿no? Pues esto es igual. Ahora es cada vez, bueno, ya uno va a llegar hasta donde llegue y ya tendrá que haber un reemplazo para los más jóvenes, ¿no? Porque, claro, Bueno, pero al final lo que se encuentra uno es con un volumen inmenso de datos, ¿no? Una persona sola o incluso un grupo no lo pueden manejar, pero ahora tenemos una ayuda especial. Ahí está la inteligencia artificial que se está utilizando en todos los lugares, que luego cada cual que piense lo que sea, pero lo que es evidente es que cuando se pone a analizar grandes volúmenes de datos, eso es una ayuda de un sí, valor incalculable, ¿no? total. Yo te reconozco que estoy aún iniciándome en esto, lo que lo utilizo es un poco a veces para ordenar ideas y tal. A la hora de construir una estructura de un trabajo publicable, yo sigo, porque ya tengo mi escuela, mi manera de trabajar y tal, pero bueno, la herramienta es incuestionable y ya me han comentado cosas que van saliendo y tal. Pero tampoco es muy diferente a los análisis de metadatos. Es decir, yo la palabra metadato ya la llevo yendo a lo largo de mi investigación hace más de 10 años o más, sobre todo los mega estudios genéticos, cuando me enseñaban aquellas bases de datos que el Excel no daba, ¿no? La hoja de cálculo no tenía más columnas. El mismo programa ya se llenaba de datos y ya no le daba más para más, ¿no? Entonces, ¿dónde hacéis esto? Claro, pues había un super mega ordenador en Estados Unidos o en el Max Planck que te lo hacía, que técnicamente los grupos más modestos, ¿no? Pues no podían acceder a ese tipo de análisis y ahí es donde marcaba las diferencias entre los grandes impactos de publicaciones y las publicaciones más modestas, pero porque por muy bien que te vaya no puedes llegar a ese nivel, ¿no? Entonces siempre han habido grupos de investigación que han manejado mucho más. Este tipo de herramientas que son más universales, pues abren un campo magnífico y extraordinario. Pienso siempre que se controle, ¿eh? Porque esto también se puede desbordar y Sí, descontrolar. ese es otro tema que daría para otra conversación. Volvamos a los dientes. Cuando te encuentras con un diente que te traen nuevo, ¿qué te sigue entusiasmando, digamos, de ese diente? ¿Qué te dices? ¿No? Porque ya has visto muchos, ya no es lo mismo. ¿Qué te llama la atención? Bueno, pues mira, te cuento un caso que estamos trabajando. Tampoco puedo dar muchos datos, pero bueno, son restos de fósiles de África bueno, me llegaron esos moldes, ¿no? Los originales, la verdad es que no sé dónde está el repositorio de los originales, pero creo que está en África. Si no, se lo han llevado a Europa para hacer como si fuesen los tags, ¿no? Para que la gente lo entienda, ¿no? Lo que pasa que son técnicas de micro CT que te permite ver la estructura interna y luego reconstruirlo todo en 3D, ¿no? Y bueno, Alejandro, te voy a enviar esto para que me hagas el estudio de esto, ¿no? Y claro, increíble, ¿no? Porque además son unos restos muy antiguos de hace 1 millón de años y entonces cuando te llegan, pues lo primero que dices es lo que diría cualquier alumno cuando le explicas la diferencia entre grande, pequeño, complejo y simple, ¿no? Dices, ah, mira, son súper complejos, ¿no? Y una vez que has visto un montón de dientes, dices, no, no, lo que dices es muy arcaico. Es decir, es un diente perteneciente a un homínido pero tiene unas características morfológicas que ya te está diciendo que no es muy reciente, que es muy antiguo, ¿no? Eso es lo primero que te llama la atención. Luego, el estudio microscópico te hace estudiar el estado de conservación. Claro que eso a nivel macroscópico no se ve.
se tiene que ver a nivel microscópico, ¿no? Para ver si se pueden obtener fotografías de estas abrasiones, digamos, ¿no? Y entonces es divertido porque divertido e inquietante, porque si está en muy mal estado de conservación, pues no te va a dar datos. Yo me había puesto en contacto contigo a raíz de una publicación que ha salido en Nature recientemente y que, bueno, leo el título porque realmente es un artículo en perspectiva que tú escribes sobre una publicación que hay en la propia revista, ¿no? Y el título lo han traducido como la nanoestructura del esmalte dental arroja luz sobre los cambios de la dieta a medida que evolucionaban los humanos. Bueno, nanoestructura de esmalte dental. Ya no estamos hablando de micro, sino nano. Estamos hablando de cambios muchísimo más pequeños. Correcto, has dado en el clavo, así es. Bueno, esto es un artículo que está en el número, en el número de ahora, de esta semana de la revista inglesa Naturaleza. Es una revista que está entre las mejores del mundo, pero porque aparte que puedo decir, ¿no? Que he tenido varias experiencias, pero esta última experiencia, estas ediciones son buenas, pero por la gente que trabaja en estas ediciones, ¿no? Que es gente muy buena, ¿no? Y no se puede publicar cualquier cosa, ¿no? El primer número creo que fue en 1869, es decir, que estamos hablando ya de una larga tradición y donde en el año 53 Watson y Crick publicaron en el ADN, es decir, que no estamos hablando de cualquier revista. Sí, 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 es una referencia mundial, Es una evidentemente. referencia que todo el mundo conoce. Bueno, he tenido la gran oportunidad y la satisfacción, pues que contactan para que hagas un artículo, un news de opinión, asociado al artículo que va a salir, que ya se sabe que va a salir hace mucho tiempo, porque el proceso de coedición es muy largo y tiene que estar todo muy bien hecho, ¿no? Entonces, comento, ¿no? Un artículo de otro, ¿no? Para ver qué te parece. Este artículo, lógicamente, yo lo tengo que recibir antes de que se publique, porque si no, no puedo hablar de él. Y es un artículo complicado porque es un artículo que, como tú muy bien has dicho, ahonda un poco más en los enigmas y en los secretos del diente, ¿no? Entonces, a través de una nueva técnica de reconstrucción cristalográfica, que ya previamente se había publicado, pero no se había aplicado a una selección de dientes de 18 millones de años de evolución, desde primates del Mioceno hasta población industrial que los autores analizan, e investigan cómo se organizan los nanocristales de hidroxapatita, que es el mineral de la que está compuesto los dientes. Entonces, el interés de la publicación es que sabemos muchas cosas, muchas otras cosas no, pero lo que no sabíamos es cómo a nivel nanoestructural se organizaba ese mapeado de cristales, ¿no? Entonces, bueno, para explicarlo de una manera sencilla, si cogemos, por ejemplo, unos espaguetis, ¿no? Vamos a coger un paquete de espaguetis y está cerrado y están todos los espaguetis paralelos, ¿no? Unos a otros, ¿no? No hay nada perpendicular, ¿correcto? Están todos paralelos. Muy bien. Cuando yo pego un golpe, eh, se van a romper probablemente por en medio, ¿verdad? O por arriba o por abajo, en función de la física. Eso ya es. Pero se van a romper, se van a machacar, digamos, ¿no? Vale. En cambio, si imagínate que yo los saco y los entrecruzo, ¿vale? Cuando yo los rompo, el punto de fractura ya no es lineal. El punto de fractura ondulea, ¿vale? Y esto es básicamente de lo que trata el trabajo. O sea, lo que trata el trabajo es que en primates durófagos, lo que ellos llaman misorientación, es decir, una heterogeneidad en la estructura de los espaguetis, ¿no? O sea, que no están en el paquete, están desorientados, claro, pues esta misorientación previene el daño del esmalte. Pero, claro, ¿a qué lo previene? A lo que hemos estado hablando, al desgaste. Entonces, cuando en el esmalte es grueso y tiene estas misorientaciones a nivel nanoestructural, nanoescalar, pues es más resistente y por tanto tiene más durabilidad, o se supone que tiene más durabilidad.
O sea que el orden, digamos, lo que favorece es que de alguna manera existan direcciones donde la ruptura es más fácil. Claro, O sea, se puede producir una grieta, por claro, ejemplo. esa nanoestructura está adaptada parece ser que todo cuadra, ¿no? Está adaptada al tipo de alimentación, al tipo de mecánica de los alimentos, al tipo de si por ejemplo, en el chimpancé sale como los espaguetis en el paquete y en el durófago, en el Cercopithecido atis, que es el que yo te he comentado antes, que come semillas, aparece más desorientada, con lo Más cual desordenado. el Más diente está desordenado, sí, sí, más sí. desordenado. El diente está más adaptado a la resistencia a la fractura. Este es un primer punto. El siguiente es muy interesante. El siguiente punto es, ¿qué pasa con los fósiles? Entonces, claro, los fósiles del Plioplistoceno que analizan, bueno, analizan uno y analizan alguno del Mioceno y tal, es como un primer análisis, ¿no? Para un poco decir, con esta técnica se puede hacer esto, nosotros obtenemos esto y a partir de aquí el interés del artículo es que va a abrir seguramente, ¿no? Yo lo comento, abre nuevas ventanas, ¿no? A nuevas investigaciones, porque el artículo realmente está limitado por el número de muestras y también lo digo, ¿no? O sea, no se pueden establecer conclusiones. Es una técnica que más o menos casa con lo que nosotros sabíamos, pero déjame que te diga que es muy interesante porque a nivel microscópico, además es que tú lo has dicho muy bien, ¿no? A nivel microscópico, a veces no observamos esto, o sea, es decir, que la idea es lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Va todo en un mismo camino? Pues a lo mejor no, a lo mejor a nivel microscópico interpretábamos esta adaptación estructural del diente hacia un tipo de dieta tal y resulta que había que entrar en una puerta oscura que no podíamos entrar y la técnica nos ha permitido ver cómo se organizan esos cristales a nivel nanoestructural para ver, wow, que se organiza de otra manera y encima han analizado varias partes del diente, con lo cual tiene mucha influencia en lo que es la presión oclusal, no sé si me explico, es decir, cuando masticamos, de la resistencia lateral, la que tenemos en las encías, porque eso sí que hemos mapeado y hay publicaciones que ven diferencias entre lo que son las cúspides apicales en la parte de arriba y lo que son las partes más bajas o más basales, que es la que tenemos. Además es fácil, ¿no? Hay una patología cuando baja la encía, que la raíz se queda, pues ahí ese puntito de la raíz con el esmalte, con la corona, sufre daños y sufre grietas. Esas grietas que las tienes tú, las tengo yo y las tiene todo el mundo, solo se pueden ver a nivel microestructural, claro. Cuando tienes 6 años no tienes daño, cuando tienes 15 empiezas a tener, pero cuando tienes 40 o 50 el diente ha sufrido mucho daño de presión, ahí está el bruxismo, ¿verdad? También, que tiene que ser controlado porque si no los Claro. dientes se Ujú. parten. O sea que bueno, al final es una técnica nueva que como siempre abre un camino también nuevo a otras futuras investigaciones que vendrán, como decíamos antes, ¿no? A compensar o a, digamos, rellenar huecos y además plantear Sí, nuevas preguntas, ¿no? luego los autores muestran, te comento también porque es interesante, y al hilo de lo que hemos comentado, ¿no? Que va bien cuando hablábamos de que tú me preguntabas lo de la agricultura, ¿verdad? Y lo de la caza-recolección, también incluyen una evolución de Homo, ¿eh? De esa evolución que nosotros hemos hablado y además en esa trayectoria cronológica en torno a 2 millones de años hasta época industrial, ¿no? Entonces la hipótesis de trabajo inicial es que no van a haber diferencias. ¿Por qué? Pues porque bueno, yo en mis arañazos, estos que hemos hablado, sí que puedo encontrar fluctuaciones, pero en el diente, hombre, ¿cómo van a haber diferencias si son un poco similares? Pues no, encuentran que hay como fluctuaciones en los primeros homínidos que ellos interpretan como en un cambio de dieta y por tanto la desorganización es mayor, con lo cual nos está diciendo que tenían un tipo de presión alimentaria mucho mayor y el diente es adaptado a esto, ¿no? Luego, antes de la agricultura, vuelven a ordenarse estos cristales y vuelven a desordenarse cuando entra la agricultura. Y a partir de entonces un poco fluctúa hacia nuestra época ya, pero se mantiene. Y una de las
cuestiones que también yo comento en esta noticia, ¿no? Es que ahí lo interesante es ver qué ha pasado en nuestra linaje evolutiva, porque nosotros tenemos, en comparación con el chimpancé y el gorila, el esmalte mucho más grueso. Tenemos un thick, ¿no? El thick en inglés, ¿no? Un thick enamel, y los gorilas tienen el esmalte finito, por ejemplo. Bueno, Es muy interesante, sí, la sí. verdad es que el tema da para mucho, pero el tiempo que tenemos no. Así que vamos llegando ya al final. Antes de despedirnos, a mí me gusta siempre que habléis del equipo, el equipo con el que trabajáis, ¿no? Cuéntame, háblame de tu equipo, quiénes lo forman, qué hacéis. Bueno, el equipo se ha ido formando a lo largo del tiempo. Muchos doctorandos se han quedado, otros doctorandos se han ido, ¿no? Así es la vida, pero bueno, el grueso de trabajo, yo siempre he trabajado con biología animal de Barcelona, con compañeros que, bueno, algunos ya por edad ya, pues ya no continúan. Y ahora el grueso de trabajo pues lo hago con Jordi Galván, que es un excepcional primatólogo que está en Barcelona, en la parte de etología y todo esto. Y luego pues un grupo de estudiantes que tenemos, un grupo de trabajo. Las técnicas que necesitamos en todas las universidades pues las tienen, y si no pues dotamos nuestros laboratorios. Y siempre mi conexión ha sido fundamentalmente a nivel nacional con Barcelona, algunos trabajos con colegas de Málaga también que hacen pues similares técnicas. Y luego pues fundamentalmente hemos madurado pues una relación internacional, ¿no? Con la Universidad George Washington, que es la que está asociada a la Dian Fossey Foundation, con la Universidad de Duke, también con el CNRS, con algunas unidades del CNRS de París, un poco con los grupos que tienen estudios de campo, ¿no? Que son los que ya pasa el tiempo rápido, ¿no? Pero son los que hemos ido desarrollando, incluso codirigiendo tesis, ¿no? A alumnados extranjeros. Entonces, bueno, yo estoy ahí tranquilo en la Universidad de Alicante, doy mis clases y utilizo las vacaciones pues para hacer trabajo de campo, ¿no? No tengo otra, ¿no? Y lo mismo mis compañeros. Y luego pues con el alumnado pues que quiere hacer trabajos con nosotros, los trabajos de fin de grado, ¿no? O el máster, ¿no? Que colaboro en el máster de biodiversidad de Valencia, pues que hay alumnos que a veces están interesados, algunos específicamente en primates y otros en las técnicas que pueden ser aplicadas a otros modelos, ¿no? Y soy fácilmente localizable, ¿no? Si a alguien le interesa lo que hacemos, ¿no? Pues la última pregunta es sobre ti, porque como siempre digo, ahí hay estudiantes que escuchan el programa y a alguno le gustaría dedicarse a este estudio de la ecología dental. ¿Cómo te entusiasmaste tú por estas cosas? Pues a la hora de hacer bueno, yo soy ya de los planes antiguos, ¿verdad? De lo que eran las licenciaturas, que bueno, ya seré como de la edad de los padres de los estudiantes que tengo, ¿no? Igual que ya le doy a la misma edad que tiene mi hija pequeña, con lo cual, pues ya tengo que hablar un poco de historia universitaria. Entonces, nosotros teníamos aquellas licenciaturas, ¿verdad? Y los cursos de doctorado, que yo siempre se lo digo, que estábamos 2 años y hacíamos la tesina, luego hacíamos la tesis. Entonces, bueno, para mí, yo creo que a mí siempre me ha gustado construir, ¿no? Los Legos y todo esto, y me gusta descubrir. Pero para ser prácticos, yo creo que a mí me impresionó mucho el microscopio, o sea, el ver algo más allá de lo que podían ver mis ojos, ¿no? Y el descubrir un mundo que estaba más allá de lo que mi sentido, ¿no? Me permitía, ¿no? Y luego ya el modelo dental vino poco a poco, ¿no? A nivel tisular, a nivel estructural. Como docente de biología celular y histología me interesan todos los órganos, ¿no? Pero por ejemplo, un intestino de un chimpancé es muy parecido al nuestro, y un diente mío no es muy parecido al de un gorila, ¿no? Una estructura que se crea y que sirve para adaptarse al medio, ¿no? Y luego lo mágico que tenía el estudio de los fósiles, ¿no? Lo romántico, ¿no? Que tiene siempre el conocer y el que un objeto de estudio te deje un camino para la interpretación, ¿no? Y bueno, que es en lo que
básicamente se basa la investigación, ¿no? Pues así hemos llegado. ¿Qué le dirías a un estudiante? ¿Cómo lo animarías a estudiar esto? Pues que tuviese ganas de aprender, de trabajar y por supuesto no le puedo decir otra cosa que no digo al aforo que yo siempre tengo, ¿no? Que es que mi laboratorio está abierto a todo el mundo que quiera trabajar y que quiera formarse no solo en dientes, sino en anatomía comparada o en determinadas técnicas de las competencias que nosotros hemos adquirido. Pues mi obligación es compartirlas y enseñar. Por lo tanto, que quede eso claro, que siempre dejamos abierta la puerta y que no puedo no animar, ¿no? Que es una línea de trabajo muy, muy interesante y muy holística, ¿no? Es decir, que toca temas de adaptación, toca temas de anatomía, toca temas de genética, es muy, muy amplia, ¿no? Y que empiezas en un sitio y no sabes dónde puedes acabar. Muchísimas gracias por estas magníficas explicaciones. Nos has abierto un mundo que yo por lo menos desconocía y nada, adelante con esas investigaciones. Muchísimas gracias a ti por esta amable invitación y de verdad que he pasado un rato muy, muy agradable contigo, ¿eh? Yo también. Pues hemos hablado con Alejandro Romero. Hemos dicho que es investigador en el Departamento de Biotecnología de la Universidad de Alicante. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com, ciencia para escuchar.